Bendiciones de parte del Señor a todos ustedes. Estamos acá una vez más en este segundo módulo de agresiones cósmicas, el diplomado de guerra espiritual impartido por mí, ministro Vladimir Castro, desde República Dominicana. Hoy continuamos con la segunda parte. Yo no había visto un tema más largo que este de Azazel, su santísimo. Y hoy queremos darle culminación en esta segunda parte. Ojalá y Dios nos ayude en esto hoy, porque quiera Dios. De inmediato, el misterio de Azazel parte 2. En la primera entrega tocamos algunos puntos bien interesantes acerca de este ser, este personaje pintoresco. Una de las cosas que decíamos era que solamente aparece una sola vez en la Biblia hebrea, el Levítico capítulo 16, ¿no? Eso es bien interesante porque qué tan famoso se volvió un ser que solamente aparece en un texto de la Biblia hebrea, y hablábamos de Biblia hebrea para quitarle ese matiz, ese sabor de decirle Antiguo Testamento. De manera que al aparecer en un solo capítulo, o sea, eso no implica nada, ¿no? Porque realmente hay cosas que solamente aparecen una sola vez en la Biblia y tienen una práctica continua, ¿verdad? Tienen una práctica larga, por así decirlo. De manera entonces que no depende de cuántas veces aparezca en la Biblia o no. Y yo creo que deberíamos ir cambiando nuestra interpretación o nuestros prejuicios, ¿no? Que lo que hacen es entorpecer para ver la claridad del texto. Por eso poco a poco lo he estado induciendo en la parte, ¿no?, que tiene que ver exclusivamente con las fuentes extrabíblicas, que lamentablemente los institutos bíblicos, ¿no?, y la teología evangélica lo que empezó a enseñar fue que todo lo que no estaba en la Biblia era contra la Biblia. Eso no es así, señores. Nada de eso. Eso son inventos. De manera que hay fuentes paralelas, ¿no?, que nos van a ayudar a entender muchísimo mejor el aspecto bíblico. Aleluya. Bien. Para así darle inicio acá, la introducción, mira acá lo que dice. Según se puede concluir en las tradiciones en griego de la Septuaginta, hoy voy a hablar mucho, creo que hoy siento que voy a hablar mucho, y la Vulgata. La Septuaginta es la Biblia, déjame bajar acá. La Septuaginta es la Biblia que fue mandada a hacer en el siglo II aproximadamente, en el año 250 antes de Cristo, en Alejandría, Egipto, que 70 rabinos, no, 70 estudiantes de la yeshiva, de una escuela rabínica en Alejandría, por orden de Ptolomeo IV, Antíoco, uno de los generales de Alejandro Magno, manda a confeccionar la Biblia porque Alejandría estaba llena de judíos. Habían en Israel, en todo Israel, entiéndase Judea, Galilea,
Perea, etcétera, Jerusalén, habían 2.5 millones de judíos y probablemente 2.5 también en Alejandría. Alejandría se le debe su nombre a Alejandro Magno porque fue que la fundó. Le puso ese nombre y la llenó de judíos. El problema fue que esa traducción tiene unas deficiencias importantes. Primero, tratar de compenetrar el hebreo con el griego es hasta cierto punto tratar de mezclar el aceite con el agua, para que usted me entienda. De ahí que muchas aberraciones en la práctica evangélica se deban a esta traducción de la Septuaginta. Por ejemplo, una de ellas es que cuando Isaías 7 dice, 7:11, y una virgen concebirá. El texto masoreta, es decir, el texto autorizado. Ay, Dios mío, yo siento que voy a hablar mucho. Los masoretas eran viene de la palabra hebrea masora o masora, que significa tradición. Eran los encargados de la traducción, de corregir el texto, eran los escribas del texto bíblico en Israel. Y imagínese usted que los masoretas tenían un texto distinto al que andaba pululando por ahí, porque ellos eran los autorizados, ¿no? Y eran muy meticulosos, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo cierto es que la Septuaginta, en el texto masoreta y el texto masoreta, que es distinto, en Isaías 11 dice, y una virgen concebirá. No, el texto masoreta no dice una virgen. El texto masoreta dice, y una joven concebirá. Luego vemos a Mateo, cuando habla de Jesús en Mateo capítulo 1, está hablando, utilizando el texto. ¿Cuál texto? ¿El de la Septuaginta? No. El masoreta. Y si usó el de la Septuaginta, entonces el autorizado sería el masoreta anyway. De manera entonces que es una virgen concebirá, no una virgen. Gracias, muy amable. Ese es uno de los tantos errores que hay, pero no voy a entrar en esos detalles de crítica textual ahora. ¿Qué pasa? Aquí dice, según se puede concluir en las traducciones en griego de la Septuaginta y la Vulgata. ¿Qué es la Vulgata? Ay, Dios mío, bajo aquí de nuevo. La palabra Vulgata viene de vulgar en latín. No así el vulgar que se le endilgó o se le adjudicó a Pedro y a Juan cuando estaban delante del concilio en Hechos 4. Vulgar es común, es lo que significa común. Jerónimo en el siglo 4 después de Cristo, años 350 y tanto, 360, contemporáneo de San Agustín de Hipona, el padre de la iglesia. Hoy estoy hablando de teología, Dios mío. El emperador de su tiempo le pidió que hiciera una traducción y la llamó la Vulgata, porque había que hacerlo en el idioma, en la lengua franca, es decir, la lengua oficial del imperio, que era el latín. De ahí le agradecemos a Jerónimo ciertas cosas. ¿Cuáles cosas, ministro? Una, la palabra Lucifer. ¿Usted la vio en la Biblia? Porque yo nunca la he encontrado. Dos, le debemos a Jerónimo el pesebre. Jerónimo hace una traducción y hace una deducción interpretativa y le pone Lucifer. Dice a Satanás, oye, ¿qué Lucifer ni Lucifer? ¿Cuándo la Biblia ha hablado de eso? En ningún lado. Pero gloria a Dios. Parece evangélico, Jerónimo. La palabra Azazel
fue entendida como un apodo del macho cabrío, entendiendo el término como los dos componentes, as, macho cabrío en hebreo, y la raíz en arameo, asel, que significa irse. En otras palabras, cuando usted define la palabra azazel, lo que literalmente en este contexto de la interpretación de Jerónimo, y voy a explicar algo ahora, de Jerónimo, dividiendo la palabra, separándola, tomándola, as, la palabra hebrea, prefijo hebreo, macho cabrío, y asel, la palabra en arameo, significa irse, es decir, el macho cabrío que se va. Así, por ejemplo, los de la Septuaginta lo tradujo como un adjetivo. Un adjetivo es el que califica el verbo, al sujeto, al sujeto, es el calificativo del sujeto, es decir, quien lo define, su característica, cualidad, tamaño, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí como adjetivo, apopompaios, es la palabra que traduce la Septuaginta. Traducido es el enviado que es arrojado, significa apopompaios. Eso es lo que traduce la Septuaginta de Azazel. En la Vulgata, la palabra Azazel fue traducido por las palabras caper emisarius en latín, como dije, que la Vulgata fue escrita en latín. Caper emisarius, el chivo emisario enviado, significa. Aquí tenemos los tres idiomas y aparentemente hay una sincronización y una línea a seguir temática que no varía. Esta interpretación de la palabra también aparece testimoniada en la tradición rabínica, cuando en la Mishnah se usan las palabras chivos emisarios para llamar al animal. El nombre de un demonio en del desierto. Esta interpretación, aceptada por muchos estudiosos del desierto, supone, estudiosos modernos supone que detrás del término Azazel se escondería un epíteto para llamar a un demonio del desierto. El macho cabrío es enviado para Azazel en el desierto, el cual es un sitio conocido como lugar de residencia de Seirim. Seirim es una palabra hebrea que literalmente significa los peludos, pero viene de Sair, que tiene que ver con pelo. Significa machos cabríos y habría hecho referencia a sátiros o demonios en forma de animal que frecuentaban en el desierto y ruinas. Interpretación de Jerónimo. ¿Azazel habría sido uno de ellos? Hasta este punto es Jerónimo que está interpretando. Es bueno que usted lo sepa. Jerónimo es quien está interpretando. Ok, hasta ahí está todo bien. La versión masorética tiene una contraparte en el rollo del templo, número 26, columna 13. ¿Qué es el rollo del templo? Bajo aquí. Hoy yo siento que voy a hablar mucho. En el 1947, 48 por ahí, se descubren unos manuscritos cerca del Mar Muerto en las cuevas del Qumran, conocidos como los rollos del Mar Muerto. ¿Quiénes escribieron esos rollos? Los esenios. ¿Quiénes son los esenios? El grupo que se va al desierto, a las montañas y a las cuevas, ¿verdad? Y que escribe el contenido apocalíptico, porque a lo mejor usted cree que el único apocalipsis que hay es el que está ahí en la Biblia. No, hay como 100 apocalipsis. Está el de Abraham, el de Moisés, el de Pedro, el de Mengano, el de Sutano, los oráculos filipinos. La literatura apocalíptica que
trata o tiene que ver con, uno, guerra espiritual. Ahí nació la guerra espiritual, bien explicada, diseñada. Yo voy a hablar de eso en cualquier momento, para que usted vea de dónde, por qué que hacemos guerra espiritual y por qué la iglesia está en Belén con los pastores mucho más para allá. Los esenios eran puros y no querían estar en la ciudad. Por eso Juan el Bautista no le gustaba estar en la ciudad, porque él viene del desierto. ¿De dónde? De la comunidad esenio. Y una de sus principales prácticas, si usted quiere saber por qué Juan era de ellos, era sencillo: vestían con cuero de cabra, comían langosta, pero la langosta no es lo que usted piensa, de que el animalito. Si usted quiere saber eso y más, le recomiendo mi diplomado, Leyes de Interpretación Rabínica, para que se entere. Que se va a dar cuenta que había estado en un error durante muchos años. Lo cierto es que Juan viene bautizando, porque esa era la práctica esenia, bautizar muchísimo, para purificación de pecados. Y cuando aparecen los rollos, fueron los esenios que lo escribieron, la comunidad del desierto. Y mire qué dice acá. En la versión, dice aquí, la versión masorética tiene una contraparte en el rollo número 26, columna 13, en donde la versión de Azel es Azel, no Azazel, sino Azel. Y que según esta versión el nombre significaba algo así como un dios furioso o un dios violento. Y en caso de ser cierto, aludiría al carácter demoníaco. Esto se va a poner interesante ahora. Ministro, ¿cómo así? En la versión que se encuentra en los manuscritos del Mar Muerto, en el rollo del templo, que es un rollo larguísimo de 8 metros de largo, es grande, ahí se habla de Azel, es decir, que en el tiempo de Jesús ya había noción o se conocía el Azazel, pero se llamaba Azel. En vez de este escrito como yo lo escribo ahí, con doble Z nada más, A-Z-Z-E-L, Azel. Según se ha sugerido, esta versión del nombre habría sido la original en el texto bíblico. En caso de ser así, entonces la versión masorética habría sido el resultado de una metátesis premeditada con el objetivo de disimular el carácter demoníaco de Azazel. Ministro, ¿qué es metátesis? Permítame explicarle. Metátesis es el cambio de palabra que se hace. Por ejemplo, usted vio que donde decía as está en hebreo y Azel está en arameo. Ese cambio de palabras o utilizar como dos palabras de idiomas distintos, ¿no? O cambiarle el orden o la fonología o el sonido, se le llama metátesis. Es decir, que aquí a Azazel se le hizo una metátesis, es decir, el que interpretó le cambió los lugares y los sonidos, el fonema, la fonología, se lo cambió, ¿verdad? Porque el tema creó mucha controversia y todo el mundo quería saber qué era lo que pasaba con esto. Y los intérpretes y lo que estudiamos, tratando de registrarlo en el tiempo, imagínese usted que en el 2020, en el 2000, alguien le dio una interpretación, pero estamos en el 2021 y estamos todavía buscándole la interpretación correcta. Eso fue lo que pasó. Y entonces aquí dice que según se ha sugerido, esta versión del nombre había sido la original. ¿Cuál? Azel. Azel. En el texto bíblico, el cual, de ser así, entonces la versión masorética habría sido el resultado de una metátesis premeditada con el objetivo de disimular el carácter demoníaco de Azazel. En otras palabras, se le cambiaron las palabras premeditadamente, para cambiarle y quitarle
esa aura de demoníaco al Azazel. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Este cambio en el sonido de la palabra habría sido un antiguo midrash. ¿Qué es un midrash? Es una interpretación que se le da al texto, una interpretación profunda, ¿verdad? Que contiene unos elementos no normales. No voy a entrar en esos detalles hoy, solamente estoy así a grosso modo, para desmitologizar el sentido original del término, transformando al nombre en un adjetivo. En caso de que Azazel haya hecho referencia originalmente, esto explicaría lo que se esconde detrás del ritual de Levítico 16. El relato del procedimiento en Le presenta semejanzas con ritos de eliminación conocidos en Anatolia. Me voy a parar aquí. El Levítico 16, me gustaría leerlo completamente, pues yo sé que ustedes algunos nunca han leído ese texto, para que usted vea algo. Porque me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿para qué hay que matar un animal, enviar un animal al desierto y que se pierda, se despeñasque por un precipicio? ¿Para qué hay que hacer eso? ¿Qué sentido tiene eso? Yo voy a ver. Levítico 16. Levíticos, como decía Luisito. Voy a leerlo. El verso 5 en adelante. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. En ese texto, en el versículo 8, Azazel tiene como una importancia grande. Porque sí, ok, si van a sacrificar a alguien, uno para Dios, perfecto, lo entendemos, pero ¿por qué otro para Azazel? ¿Quién es Azazel? Que hay que sacrificar un macho cabrío y hacer todo un rito religioso para él. Pero sigo leyendo. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Expiación tiene que ver con perdón de pecados, es decir, rociar la sangre. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. No, hasta ahí está bien. El 10 está bien. Bajo aquí, vamos aquí. En caso de que Azazel haya hecho referencia originalmente, eso explicaría lo que esconde detrás el ritual de Levítico 16. ¿Qué esconde el ritual? ¿Cuáles son las aristas que entraña este capítulo? ¿Dónde está el misterio? Dice aquí que el relato del procedimiento en lee lo que vimos en la clase anterior, cuando habla del Azazel, y uno para el Azazel y uno para Jehová, aparece la partícula le en hebreo que denota pertenencia o propiedad. Entonces, ok. El punto es que dice que presenta semejanza con ritos de eliminación conocidos en Anatolia. ¿Qué era Anatolia? Lo que es hoy Turquía.
una ciudad antigua era. Y en Mesopotamia, en donde una deidad o demonio enojados u ofendidos deben ser propiciados con el propósito de que una plaga o algún otro mal fueran eliminados. Lo que está tratando de proponer esto acá es que el Azazel, el macho cabrío que se sacrificaba, era, o se aparentemente, no lo estoy diciendo todavía, no lo afirmo, era para calmar era un comportamiento de un ser demoníaco que habitaba en el desierto. Por lo tanto, se le enviaba un sacrificio para que él se conformara durante el tramo, el año, hasta el próximo Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Ay, ay, ay. Más específicamente, las personas sufrientes le enviaban ofrendas de apaciguamientos y sustitución al demonio para calmar su enojo. Por ejemplo, en el ritual hitita, es decir, en el pueblo eteo, en el ritual hitita de Ashela, en el que se buscaba arrojar una plaga causada por un demonio que afectaba el ejército, los jefes decoraban los carneros con cintas de colores. Fue lo que traté en la clase pasada, que en el ritual de la Mishnah, en el ritual judío, se le amarraba una cinta carmesí al cacho, al macho, a uno de los cachos, ¿no? Aquí lo hacían de colores y recitaban las siguientes palabras: cualquier Dios que esté dando vueltas, cualquier Dios que haya causado esta plaga, para ti he aquí estos carneros atados, quédate por la presente calmado. Ponían los carneros, cinta de colores en los cachos, le hacían una oración para que el demonio se estuviera tranquilo. ¿Por qué estoy citando esto? Porque precisamente antes de la escritura bíblica, es decir, antes de ni siquiera escribirse el texto de Levítico, ya esta práctica era común en los pueblos antiguos. Hello. Hello. Al próximo día, los animales eran conducidos a un espacio con cerveza, pan y quizás también leche a manera de ofrendas. Y antes de ser puesto en libertad, los jefes ponían las manos sobre los animales y decían: cualquiera que sea el Dios que haya causado esta plaga, ahora he aquí, los carneros están en pie y tienen mucho hígado y corazón y miembros genitales, que la carne de los humanos les sea aborrecible. Además, tranquilízate con estos carneros. Esas eran las oraciones que se hacían. Ahora hay algo que explicar aquí en este segundo párrafo. Aquí dice: y antes de ser puesto en libertad, los jefes ponían las manos. ¿Qué le recuerda eso? Que el sumo sacerdote tenía que poner las dos manos sobre el macho cabrío para que cargara el pecado del pueblo. Es decir, y aquí viene algo interesante. El sumo sacerdote, que es el enlace entre el mundo espiritual y el mundo físico, está depositando en el chivo expiatorio, en el macho cabrío, ¿verdad?, todo el peso del pueblo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un hombre tiene el poder de cargar los pecados sobre sí, o transferirlo, o transmitirlo, o servir como puente para que lleguen a ese animal? Y el pecado es algo que se transfiere así. Ay, Dios mío. Por eso Jesús le dijo: a quienes le retengan los pecados,
les serán retenidos, y a quienes le perdonen les serán perdonados. ¿A qué se estaba refiriendo? Al día de Yom Kippur, día de la expiación. Cuando vayas a llevar una ofrenda al altar, reconcíliate con tu hermano. ¿A qué se está refiriendo? Al día de Yom Kippur. Y cabría preguntarse cómo el sumo sacerdote está transfiriendo el pecado al macho cabrío. ¿Quién es el sumo sacerdote que tiene tanta autoridad para hacer ese tipo de cosas? Usted tiene que entender algo. Los sumos sacerdotes eran personas que Dios había elegido. Su alma no era igual a la de todo el mundo. Ministro, ¿por qué? Porque hay almas proféticas. ¿Cómo así, ministro? Son almas, no quería hablar de esto, pero lo voy a hablar. No quería. Todos nosotros estábamos en Adán. Estábamos dentro de Adán. ¿Por qué? Porque el alma de Adán es un alma madre, por así decirlo, donde todas pueden albergarse ahí, pueden esconderse ahí, pueden reunirse dentro de él. Eso fue lo que pasó con Jesús. El alma de Jesús es un alma donde cupo todo el que él iba a salvar. No toda la humanidad, no. Todo el que él iba a salvar. Y como eran millones y millones de los que se iban a salvar o los que se van a salvar, cabían perfectamente como almas dentro de su alma. Entonces el sumo sacerdote tiene esa particularidad, que él es, en su alma alberga miles y miles y miles de almas. De la única manera que él podía transferir el pecado de tanta gente y estar autorizado sobre todo, porque imagínese usted, es simplemente un hombre, aparentemente no, es un alma distinta, es un alma superior. Por esa razón, él podía transferir los pecados al macho cabrío. Estaba autorizado para eso, estaba diseñado para eso. Y es bueno que eso usted lo sepa. Dice aquí, los jefes ponían las manos sobre los animales y decían, cualquiera que sea el Dios que haya causado esta plaga, ahora he aquí, los carneros están en pie y tienen mucho hígado y corazón. ¿Por qué mucho hígado y corazón? Porque en la antigüedad se creía que las vísceras, las tripas, para que me entienda, en el hígado, hay animales que incluso una práctica mágica antigua, leyendo el futuro a través del hígado o del corazón o de las vísceras de los animales. Necromancia. Y ellos aquí le ponían unos carneros bien papeados, buen dominicano, bien comidos. Y mire lo que dice también. Y miembros genitales. Todo esto alude al hecho, tiene que ver con que el demonio que iba a comerse a estos animales tenía que encontrar esos órganos específicamente en buenas condiciones, en condiciones óptimas.
Que la carne de los humanos les sea aborrecible, le decían. Además, tranquilízate con estos carneros. Todo esto para que no destruyera los ejércitos. Por eso la guerra espiritual antigua estaba justamente basamentada en eso. Usted ve que Salomón no tuvo lucha. Normal. Conocía los códigos de cómo frenar a todo el mundo, por así decirlo. Tú querías ganar una guerra en la antigüedad, derrota a su Dios, punto. Pero yo voy a seguir aquí. Al comparar este y otros rituales del Oriente antiguo con el ritual de Levíticos 16, quedan muy claras las diferencias, como lo ha señalado D.P. Wright en contraste a Levíticos 16, no habla de Azazel en ninguno de estos términos. Esto lo traje porque es una opinión de un doctor importante, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con él, pero perfecto. Hay que escucharlo. Él dice que este ritual de Azazel y otros rituales del Oriente Antiguo, hay una marcada diferencia en contraste con Levíticos 16, porque en Levíticos 16 no se habla de Azazel en ninguno de esos términos, es decir, no causa daño, no recibe ofrendas, el chivo expiatorio no es un sacrificio, no se le hacen oraciones. Entonces, un tratamiento lacónico de este nivel de Azazel en vista y otros rituales sugiere que Azazel no es un ser activo que merezca ningún tipo de veneración o atención. Eso explica el doctor, ¿no? Y también Leborati y Russo, esos son dos estudiosos más, ellos dicen, sin embargo, Azazel debe ser visto como un demonio poco activo, cuyo único papel era indicar al sitio donde se arrojaban los pecados, es decir, a lo más como una especie de receptáculo ritual. En consecuencia, el chivo no aparece como una ofrenda propiciatoria para Azazel, sino simplemente como el vehículo para transportar los pecados de una región a una región inaccesible. Estos estudiosos entienden que el chivo expiatorio se enviaba a Azazel, pero que era un demonio, era un dios de poca monta, no era algo tan trascendental. El problema de decir que no es trascendental es que cuando tú encuentras la literatura bíblica, está preñada de simbolismos de Azazel. Y el cristianismo temprano entendió e interpretó que Jesús era ese carnero que era enviado al desierto, porque como Jesús fue sacrificado fuera de Israel, es decir, en las afueras, esa era la representación del chivo expiatorio, porque él está fuera. ¿De dónde? Fuera de qué? De la ciudad, de las puertas de la ciudad. Y que tenía que ser así porque así era que se podía expiar los pecados del pueblo, como lo hacía el chivo expiatorio en el día de Yom Kippur. Eso lo interpretó el cristianismo temprano con la muerte del Señor en el madero. Pero ok. A la luz de todo lo dicho hasta ahora, se puede concluir entonces que el texto de Levíticos 16 sería una versión desmitologizada de un ritual antiguo asociado a un poder maléfico en el desierto. Dios mío, lo dijo. Ay, Dios mío. Es decir, que la práctica
del chivo expiatorio del Azazel es una práctica que no nació en Israel. Nació, ya yo mencioné, a Anatolia, a la antigua Turquía o la actual Turquía, y a Mesopotamia. Mencioné a 2 ciudades donde se practicaba esto o algo parecido, ¿no? Que cuando llegara al pueblo de Dios, como que se le limpió un poquito, ya son 5,000 pesos aparte. Entonces aquí dice, a la luz de todo lo dicho hasta ahora, se puede concluir entonces que el texto de Levítico capítulo 16 sería una versión desmitologizada, es decir, no tiene las componentes que tenía en las prácticas antiguas antes de que ellos, de un ritual oriental antiguo asociado a un poder maléfico en el desierto. Al ser esta tradición elaborada por círculos sacerdotales, el propósito original del ritual, con tintes de claro corte mágico, fue manipulado por medio de la metátesis, es decir, el cambio de palabras, del sonido y la forma de las palabras, como iban colocadas, para neutralizar su carácter original demoníaco y de esta manera no atentar contra la posición privilegiada de Yahweh como el único soberano del universo. Es decir, ¿por qué no se sabía esto antes? Justamente porque como fueron sacerdotes los que empezaron a escribir lo de Levítico, tratando de exponerlo o escribirlo, porque yo le he dicho a ustedes que Moisés no fue que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿eh? Bueno, no fue Moisés. Gracias, muy amable. Estos sacerdotes que escriben el libro de Levítico, que conocen el ritual levítico en toda su extensión, el propósito original del ritual con tintes claros de corte mágico fue manipulado, es decir, manipularon lo que insertaron en el texto o le quitaron para que no se viera y neutralizar el carácter original demoníaco, es decir, que el aspecto de Azazel demoníaco no saliera a flote. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera ellos no querían atentar contra la posición privilegiada de Dios como el único soberano del universo, porque eso era lo que ellos creían hasta ese instante, ¿no? Entonces, hay algo que usted debe saber. Déjeme explicar algo. Cuando usted va a la Biblia, usted a lo mejor cree que usted encontró un texto que el Espíritu Santo le dijo, escriba ahí, secretario, venga la sentencia. Eso no fue así, ¿eh? Eso no fue así. Le voy a explicar brevemente cómo se escribieron los textos. 1. Sucedía el hecho. 2. Personas lo observaban. 3. Lo transmitían. 4. Pasaba de generación en generación y a los 30, 40, 50 años se ponía por escrito. Imagínese usted que esa tradición ya ha cambiado conforme el tiempo ha pasado, ¿verdad? Porque que no se quedó intacta. Entonces, muchos de los textos que nosotros tenemos, por no decir toda la Biblia, fue escrita así. Por eso usted ve que los evangelios, uno te dice que hubo 10 leprosos, otro dice que hubo un solo. El problema fue que usted estaba ahí, yo también, y usted vio el hecho. Oh, es uno. Usted vio que uno se devolvió, pero usted se fue. Y yo que me quedé vi que se devolvieron 10, porque usted vio el primero que se devolvió, pero no vio los otros. Entonces, cada cual está narrando desde el foco de donde lo vivió. Y eso pasa entonces con ese texto de Levítico 16, porque es un texto que está siendo reinterpretado. Quien lo está escribiendo está reinterpretando para no poner a Azazel como lo que es, sino decorarlo, porque en ese tiempo darle tanto poder a Azazel podía implicar rebajar la divinidad del Padre. Ok, muy amables. Otra perspectiva. Al combinarse esta línea de la tradición literaria judía con el dios cabra, Pan,
de la tradición grecolatina. Aquí se va el mala del no te menee. Derivó todo ello en la representación del diablo con formas caprinas en el arte cristiano medieval. Pan es un dios griego que tenía facciones de cabra. Fue muy rechazado, por cierto. Pueden googlear la historia del dios Pan. Nació con los cuernos. Es este que está acá con la cabra. Y aquí está una representación de una pintura del medioevo, es decir, de la época medieval, donde se pone al diablo con cachos él está con Jesús hablando. Esa es la representación de la pintura. Oh, y tiene cachos y patas de cabra. ¿Por qué llegamos ahí? Porque Azazel, no es que no quería hablar de esto, pero lo voy a hacer. Es que Azazel, en un momento del periodo del segundo templo, es decir, el tiempo de Jesús y los apóstoles, se creía que era el mismo diablo. Lo que pasa es que yo no traje ese contenido porque es que no quiero turbarlo con lo que le puedo traer. Yo lo estoy llevando al paso. Pero los escritos judíos de ese tiempo, tanto la literatura enóquica, la lectura de Enoch y otras literaturas, Azazel lo comparaban o lo intercambiaban con tres términos: diablo, Belial y Satán. Al Azazel. Recuerden que Belial, y si usted no lo sabía, y aquí Belial es el nombre que se le da a Satán en el desierto. ¿Quiénes se lo dieron? Los esenios. Ups. Hello. ¿Pero qué? Lo cierto es que el dios Pan, el dios cabra, que es griego o greco-romano, pasa en ese formato de Azazel, como si fuera Azazel. Y cuando el cristianismo abraza la cultura griega a finales del siglo I, siglo II, normal, ¿cómo aparece el diablo? Con cacho. De ahí viene el diablo de nosotros, con cacho. El diablo no tiene cacho. Pero mire aquí. Aquí aparece con cacho. Porque es intercambiable los nombres Satán, Azazel y Belial. Es decir, que es el mismo. Azazel se consideró que era Satán. Yo tengo estas 10 conclusiones. 10 conclusiones. Tengo estas conclusiones acá. Número 1. El ritual de Azazel en los marcos del Yom Kippur tendría orígenes remotos, es decir, tiene orígenes pre-israelitas y pre-bíblicos. 1. Con un trasfondo mágico. 1. 2. Desde tiempos antiguos, el significado del término Azazel fue el centro de disputas, desarrollándose en derredor distintas estrategias para resolver el misterio. Una de las estrategias fue promovida por los sabios rabínicos. Fue la de entender el término como el nombre de un lugar o como un apodo chivo emisario para llamar al macho cabrío. En ambos casos, el objetivo final habría sido disimular el potencial demoníaco presente en el término Azazel. Los rabinos, que se dejaban usar del diablo a veces. Ustedes, mucha gente buscando a los rabinos en el día de hoy, ni entienden por qué lo hacen, pero hay que dejarlo tranquilo.
No voy a hablar en contra de mi raza. Oiga esto, en ambos casos el objetivo final habría sido disimular el potencial demoníaco presente en el término Azazel, cuyo sentido original habría sido servir a manera de epíteto para llamar a un demonio del desierto, Dios furioso o Dios violento. Dios mío, Dios mío. 4. Esta estrategia antimitológica puede ser identificada ya en la misma Biblia hebrea cuando por medio de la metátesis, el cambio de las palabras, se cambia el orden de las letras del nombre del demonio, transformándolo a manera de midrash en un adjetivo, o cuando Azazel, siendo referencia a un ser sobrenatural, fue dibujado con tintes lacónicos e inactivos. Los rabinos, los intérpretes, los que tenían el poder de la interpretación, para quitarle ese ropaje a Azazel de tanta fuerza, dijeron que era un lugar que se llamaba así Azazel, pero que no era una entidad sobrenatural. Pero ya lamentablemente vimos que una de sus implicaciones es Dios furioso. Pero furioso, ¿por qué? Permítame explicarle. Azazel es uno de los que creó las revueltas en el cielo. Ah, por favor. Por favor. Ministro, ¿cómo así? Pero yo se lo dije. La palabra Azazel en una de sus acepciones viene de la mezcla de Asa y Azael. ¿Quiénes son Asa y Azael? Dos sinvergüenza, dos ángeles que cayeron, que le dijeron a Dios que no, él no tenía que hacer a Adán, porque a Adán le iba a dar muchos problemas. Y Dios lo sacó del cielo. Y cuando ellos cayeron a la tierra, le enseñaron misterios. Dios mío. Ay. Secretos esotéricos y profundos los enseñaron los ángeles a los hombres, pero ángeles caídos. De manera que Azazel es uno de los que se rebeló contra Dios, por así decirlo. Y empezó a enseñarle al ser humano la brujería, la hechicería, el vudú, la magia negra. Pero iba a seguir aquí para... A pesar de sus ambigüedades, el texto de Levíticos 16 sería una versión desmitologizada de un ritual oriental antiguo, en donde una deidad o un demonio enojados o ofendidos debían ser propiciados con el propósito de que una plaga o algún mal sean eliminados. Oiga esto. ¿Para qué se enviaba el chivo expiatorio? Para detener una retaliación espiritual, una retaliación demoníaca. Voy a explicar al final ya. Al ser manipulada la versión, esta versión pre-israelita de corte mágico de círculos sacerdotales, el carácter original demoníaco fue intencionalmente neutralizado con el propósito de no poner en duda la posición privilegiada de Yahweh en la cosmovisión hebrea. Para finales del siglo I antes de Cristo, se había conciliado en la tradición literaria enóquica, es decir, en la literatura de Enoch, la noción de que Azazel del libro de Levítico 16 era un ángel maligno
Oiga aquí, con claros tintes demoníacos, que encabezado las huestes de los ángeles rebeldes en ocasión de levantarse en contra del creador revelando secretos. Esto está fuerte, ¿eh? En conclusión, Azazel, en primer lugar, es un ángel que cayó, o son dos ángeles que cayeron en primera instancia, porque les había dicho anteriormente que es la mezcla de Asa y Azael, y de ahí de hecho viene la palabra Esaú. Por eso Azazel como tal, número 2, es la cabra montés o la cabra peluda del desierto. Número 2. Número 3. En el siglo primero, en tiempos a finales de antes de Cristo, se asociaba a Azazel con el diablo. Ya usted ve el ribete y la categoría que fue alcanzando el pichón ese. Hoy en día, nosotros lo conocemos como Baphomet o Baphomet, que justamente es la cabeza con los cuernos de un chivo. Cómo ha ido perdurando en las culturas, sobreviviendo. En la antigüedad, Azazel. Luego en Grecia como el dios Pan. Y hoy lo tenemos como Baphomet. Increíble, ¿no? Hemos terminado por hoy. Yo siento que esta clase se acabó rápido. Sí, no, claro. Sí. No, sí. Voy a quitar esto aquí para dejar la preguntas. Pregunta, ministro. Por lo que he estado escuchando, para que me aclare, ¿no? El cordero, los dos corderos que estaban... Macho cabrío. El macho cabrío, que es este Azazel, podríamos decir que, o sea, mi pregunta está un poco, bueno, lo que quiero es como estructura. Por ejemplo, Cristo sería el cordero que Jehová escogió y el otro cordero, el macho cabrío, sería Baphomet, que... No.